Un homenaje de amor y de esperanza. Para aprender cómo sobrellevar el duelo por la muerte de un ser querido. Cómo convertir este dolor en un homenaje de amor que dignifique la memoria del ser querido ausente. In memoriam. Cuando tenga que dejarte por un corto tiempo, por favor no desesperes, no te angusties ni te abraces a tu pena a través de los años. Por el contrario, empieza de nuevo con valentía y con una sonrisa por mi memoria y en mi nombre. Vive tu vida y haz todas las cosas igual que antes. No alimentes tu soledad con días vacíos, sino llena cada hora de manera positiva. Extiende tu mano para confortar y dar ánimo y en cambio te confortaré y te tendré cerca de mí. Y nunca, nunca tengas miedo de morir, porque yo estaré esperándote en el cielo. Podemos convertir nuestro duelo en una manifestación de amor y en un homenaje que dignifique la memoria del ser querido que se nos ha adelantado. Primera parte. Es importante anotar desde el comienzo que el proceso de duelo al cual nos vamos a referir no es, desde ningún punto de vista, un intento por olvidar, lo cual es imposible, ni busca dejar de querer para que no duela, no, ni pretende en forma alguna disfrazar, mentirse internamente, ni evitar el normal desenvolvimiento de su propio dolor. No intentamos negar la dolorosa realidad ni ofrecer remedios pseudomilagrosos para intentar evitar, falsamente, que puedan usted y su familia vivir su duelo con la dignidad y el amor que su ser querido merece. Por el contrario, el más importante objetivo que busca esta asesoría es la de apoyar, ayudar y orientar a cada persona para que logre convertir su dolor en un homenaje de amor que dignifique la memoria del ser querido ausente. Vale la pena notar que los resultados de las investigaciones y estudios que desde aquí vamos a compartir cuentan con el aval y el respaldo de calificados psicólogos, sociólogos y diversos profesionales relacionados con el tema. Antecedentes. Ha sido realmente abrumadora la ausencia de información lógica, práctica y entendible sobre el tema del duelo. Es relativamente escasa la bibliografía que, para las personas del común, puede encontrarse en bibliotecas o en las librerías. Y eso que a estas fechas algo, poco, se logra encontrar, hace solo 6 o 7 años no había ninguna información disponible. Ante el doloroso desorden emocional que suele presentarse con ocasión del fallecimiento de un ser querido y las consiguientes preguntas que el dolor y la desesperación consecuentes hacen surgir, los ¿por qué? ¿Qué se hace con todo este dolor? ¿Qué hacer con esta angustia? ¿Qué hacer cuando no sientes deseos de comer, dormir, ni seguir viviendo? No existen respuestas entendibles, lógicas, prácticas ni suficientes. Permítanos anotar que, en los últimos 4 o 5 años ha mejorado mucho el conocimiento acerca del tema, sobre todo por parte de los profesionales de la salud mental, pero sigue siendo de absoluta prioridad y trascendencia el haber vivido esta dolorosa experiencia, ya que la vivencia de este tipo de dolor es algo que no tiene comparación con ningún otro tipo de desorden emocional. ¿Con qué podría compararse la tristeza de una madre ante el fallecimiento de un hijo? ¿Cómo puede entenderse esta pena si no se la ha sentido o sufrido? ¿Cómo describirla? Esta ausencia de información tiene una causa y obviamente unas consecuencias bastante tristes y limitantes. La principal causa de este desconocimiento ha sido el rechazo instintivo a dialogar, conversar o compartir sobre un tema que normalmente nos asusta, nos angustia, nos genera imágenes de dolor y pena, y la mayoría de las veces trae a nuestra memoria escenas dolorosas que preferimos e intentamos mantener en el olvido, motivos por los cuales esta temática no forma parte de nuestras conversaciones cotidianas. Nadie quiere hablar sobre la muerte, no es tema para tertulia, ni para reuniones familiares o de amigos. Por consiguiente, adolecemos de una falta total de la más mínima preparación cuando el suceso se presenta, aun cuando se haya conocido de antemano como posibilidad cercana y aun cuando se haya esperado y a veces hasta deseado y orado por ella. Tenemos una equivocada actitud despersonalizada frente a esta realidad.
Queremos pensar, intentamos creer y terminamos por convencernos de que la muerte es un extraño fenómeno que solo le ocurre a otras personas o familias. Procuramos creer que se suelen morir las personas que viven algunas calles más arriba o a la vuelta de la esquina o en el barrio vecino, pero nunca en nuestro hogar. Aquella falta de preparación y esta actitud un poco displicente obviamente hacen que la reacción emocional sea mucho más impactante y dolorosa cuando finalmente este proceso natural y lógico llega a tocar a nuestra puerta. Entonces, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que este pretendido e íntimamente deseado desconocimiento es la principal causa de tantos desórdenes emocionales que suele ocasionar el fallecimiento de un ser querido, en ocasiones con graves repercusiones familiares, sociales, económicas, y sobre todo para la salud física y mental de muchas personas y familias enteras. Nuestra formación u orientación social y cultural frente a la muerte aún no nos permite entenderla ni asumirla de otra manera que no sea bajo los parámetros de pérdida, nos ha sido arrebatado, se lo ha llevado, se ha ido, le hemos perdido, etc. Todo esto nos conduce a pensar que debemos comenzar por intentar entender que la muerte es una compañera diaria y permanente. Y más aún, la presencia consciente de nuestra muerte le da mayor sentido a nuestra vida. ¿Cómo así? Permítanos explicarle. Aquel íntimo y noble anhelo de realizarse como persona, ser útil a la sociedad y dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontraste, dejar en el mundo una huella y un motivo para que seas recordado con afecto. Nada de esto tan valioso y enriquecedor tendría sentido si no fuéramos conscientes de que nuestra vida es muy corta y eminentemente perecedera. Al sueño amado de poder llegar hasta ver a nuestros hijos debidamente organizados, ojalá poder conocer a nuestros nietos y ojalá poder verlos crecer hasta ser personitas útiles a la sociedad, poder dejarles aunque sea una casita o un negocito instalado, tantos lindos sueños que le dan sentido, motivo y razón a nuestra vida. Les faltaría un importante soporte motivacional. Entonces, la presencia consciente de nuestra muerte es la que define, delimita, pone de relieve, motiva, resalta y enriquece nuestra vida. Y como hemos oído decir ya muchas veces, lo único que tenemos seguro es la muerte. Definitivamente deja de ser lógico temerle tanto a la muerte y ojalá pudiéramos asumirla con más responsabilidad, prepararnos y preparar adecuadamente a nuestros seres queridos para cuando llegue ese día definitivo. Si fuésemos capaces de hacerlo, indudablemente le estaríamos haciendo a nuestros seres amados el maravilloso regalo de evitarles una gran parte de la pena, el dolor, la angustia, la tristeza y el peligroso desorden emocional que hoy por hoy nos genera la defunción de un miembro de nuestra familia o alguien de nuestros afectos. Ojalá algún día seamos capaces de entenderlo y hacerlo. Por el momento no es así. Lástima. Como lamentablemente no existe aún ningún tipo de preparación que sea funcional frente a la vivencia que nos ocupa, tenemos la obligación moral y la responsabilidad social y familiar de buscar otras opciones que nos permitan asumir dignamente, con respeto y amor el recuerdo y la despedida de un ser que nos ha acompañado durante importantes etapas de nuestra vida, sin dejarnos arrastrar por el dolor, la rabia y la depresión. El motivo de este libro, lo que queremos compartir con todos ustedes, es que sí es posible vivir dignamente un duelo convirtiendo el dolor en un homenaje de amor que dignifique la memoria del ser querido ausente, definiendo un proceso de duelo. Entonces, para poder acercarnos siquiera un poco al entendimiento de qué significa, cómo, cuándo, por qué, a dónde, e intentar algunas respuestas medianamente aceptables o por lo menos entendibles que puedan, en alguna forma, ayudarnos a iniciar un proceso de dignificación y homenaje a la memoria del ser querido ausente, debemos comenzar por interpretar y reconocer el fenómeno del duelo y sus implicaciones emocionales y psicológicas. Un duelo puede definirse como respuesta psicoemocional ante el rompimiento brusco de una rutina de vida. Vamos a explicarlo en detalle.
Todos los seres humanos tenemos normales rutinas para cada una de las diferentes cosas que hacemos casi en todo momento, una manera particular de sentarnos, de colocar las manos, nuestra forma de comer, incluso solemos sentarnos en los mismos lugares a la hora de ir a la mesa o al ver la televisión, tenemos una forma de caminar, de movernos, etc. De la misma manera, las personas con quienes convivimos o con quienes compartimos nuestra cotidianidad, aquellos seres que forman parte importante de nuestra vida, ocupan los espacios a nuestro alrededor y muchas de nuestras normales rutinas, de alguna manera se entrecruzan y entran en relación unas con otras. Así no tengamos un trato directo en determinado momento, solo el espacio que ocupa aquella persona puede ser trascendente simplemente por estar allí. Por ejemplo, tal vez al llegar a nuestro hogar no siempre corramos directamente a saludar a mamá, pero sí es importante saber que ella está allí, simplemente contamos con ella, sabemos que está allí. O nuestra pareja, o nuestros hijos. ¿Dónde está la niña? Arriba en su habitación, haciendo las tareas, podrá contestar a alguien posiblemente. Ah, bueno. Podremos decir ahora con tranquilidad, ya sabemos que está allí. Esa persona integrante de nuestras normales rutinas de vida está allí, sigue formando parte. Entonces, cuando un ser querido deja de estar allí, cuando por motivo de su fallecimiento esta persona querida e importante ya no está ocupando su espacio dentro de nuestra normal rutina de vida, se nos genera un espacio vacío emocional, interno, que no sabemos interpretar, ni manejar, ni atender, ni asumir, ni mucho menos superar. Esta sensación de vacío existencial es exactamente aquella emoción confusa, deprimente, triste y angustiante que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en alguna parte dentro de nosotros. Es ese algo que hace que perdamos el apetito, el sueño reparador, la paz espiritual y la tranquilidad emocional. Se han roto nuestras normales rutinas de vida, no está allí alguien que debería estar. Sería un poco menos difícil y casi lógico esperar que hubiese un mínimo orden cronológico en el fallecimiento de nuestros seres queridos mayores, que tal vez fuésemos despidiendo primero a los abuelos, luego a los padres y así sucesivamente, pero sabemos que no es así, no existe algún factor que nos pudiese dar alguna orientación. No existe ninguna información, ninguna preparación, no hay formación ni orientación respecto al tema, y aunque lo hubiera, no quisiéramos saber nada sobre este tema, ojalá ni siquiera tuviésemos que enterarnos de que esto existe. Esto es un duelo. Esto es lo que vamos a intentar aprender a asumir con dignidad y con amor. Vamos a convertir aquellas emociones tristes y deprimentes en un homenaje de amor que dignifique la memoria del ser querido ausente. Entonces, acerquémonos con algo de objetividad al proceso de duelo con el fin de conocerlo e identificarlo de manera más útil y formativa. Nuestra vida está llena de pequeños pero importantes duelos. Si podemos entender una parte del duelo como el desarraigo o el desprendimiento casi siempre forzoso y muchas veces doloroso de una parte importante de nuestra vida, podemos también empezar a entender que desde el nacimiento estamos viviendo tal vez pequeños pero importantes duelos. Casi somos arrancados del vientre de nuestra madre, este doloroso proceso es el primer desprendimiento de nuestra vida, se nos va a ese lugar cálido, seguro, tranquilo y amoroso en el cual ha transcurrido una de las partes más importantes de nuestra vida. Jamás volveremos allí. Jamás podremos volver a sentirnos igual. No mucho tiempo después se nos desarraiga del hogar, seguro, cómodo, conocido y confiable, para llevarnos, casi siempre en contra de nuestra voluntad, a un lugar desconocido y lleno de muchos niños extraños que nos aturden con sus chillidos, el jardín infantil. Posteriormente tendremos que marcharnos y despedirnos de la primera escuela tan querida para continuar con el colegio, y luego somos arrancados de este para poder ir a la universidad, estamos siendo alejados y desarraigados del pupitre conocido, de los profesores y compañeros de muchos años,
algunos de ellos realmente importantes para nuestras jóvenes vidas. En este sentido, la vida es implacable. Un día nos marcharemos del hogar de nuestros padres, de nuestra habitación tan querida y tan llena de bellos e importantes recuerdos, tal vez los más importantes de nuestra vida. Tenemos que dejar atrás los rincones familiares, los muebles y miles de detalles tan valiosos y tan significativos para nuestros recuerdos. Debemos marcharnos, nos hemos casado, vamos a otro hogar y hacia otra vida totalmente diferente y bastante desconocida. Muchas personas deben desplazarse varias veces a lo largo de su vida, otros trabajos, otros empleos, otras ciudades, a veces desconocidas y hasta atemorizantes, a veces hasta otros países y a otras culturas con idiomas diferentes y confusos, con una alimentación y normas de comportamiento desconocidas. Pequeños pero importantes duelos que debemos vivir cada vez que nos marchamos, cada vez que nos llevan, cada vez que debemos despedirnos y alejarnos, tantas cosas importantes que tal vez nunca volveremos a ver ni a vivir. Pareciera que la vida intentara prepararnos para aprender a despedirnos, a desarraigarnos, a desapegarnos de cosas y personas amadas, una y otra vez, decir adiós, marcharse o marcharnos, no volver a ver, ni a sentir, ni a escuchar. La vida intenta decirnos que una parte muy importante de nuestra misión está en aprender a renunciar. Segunda parte. Las diferentes etapas de un proceso de duelo. Aún en los casos en los cuales se espera o casi hasta se deseara el fallecimiento de un ser querido grave y dolorosamente enfermo, el rompimiento de la rutina normal, cuando finalmente el deceso se presenta, ocasiona el choque emocional, generalmente doloso y triste, que estamos definiendo como proceso de duelo. Y este consta normalmente de 3 etapas diferentes. Primera etapa. Las primeras horas. Aunque suele sonar extraño para algunas personas, no son los primeros minutos posteriores al fallecimiento los momentos más dolorosos, aunque sí son emocionalmente los más traumáticos. Las emociones contenidas se desbocan y desbordan, es como el rompimiento de un dique. El impacto del primer momento ocasiona una explosión emocional generalmente sin control, desubicación, confusión, incoherentes pensamientos a medias y variedad de emociones hacen su desordenada aparición. Atención, nos arriesgamos a decir que esto es normal, dentro de ciertos límites razonables. Puede suceder que durante un periodo de tiempo que suele variar desde algunos minutos hasta varios días, no muchos, aquellas emociones desordenadas se mezclan con sentimientos de rabia, intenso dolor, rebeldía, rechazo, negación o irrealidad. Con diferencias relativas a cada caso o persona en particular. Se puede perder la noción del tiempo, el apetito y los ciclos de sueño. La fuerte descarga química interna de nuestro organismo puede llevarnos a trastornos de reacción conductual, mal genio, impaciencia, apatía, desconocimiento de parientes o amistades y hasta algunos periodos de amnesia parcial. Todo esto son mecanismos de defensa instintivos que nuestra mente intenta utilizar para contrarrestar la fuerte carga emocional de estas primeras horas. Permítanos repetirlo, esto es normal, dentro de ciertos límites razonables. Atención, esta primera etapa de confusión y desorden no debería durar mucho más allá de 2 o un máximo de 5 días. Normalmente cada persona afectada debe ir entrando en la segunda etapa de modo gradual. De no ser así, debemos brindar asistencia, apoyo amoroso e incondicional. No dejar jamás solas a las personas afectadas e ir guiándolas delicadamente hacia el punto de partida de la segunda etapa del duelo, la cual comienza cuando conscientemente, aunque con dolor y mucha tristeza, se acepta la realidad del hecho. Pasadas entonces aquellas primeras horas de aturdimiento y confusión, viene ahora una etapa decisiva y determinante para que el proceso de duelo pueda tomar un curso que nos permita llegar a encontrar, en un mediano plazo, el consuelo que necesitamos, la posible restauración de una vida aceptablemente normal y las posibilidades de seguir adelante haciendo con nuestra vida un homenaje de amor y de respeto a la memoria del ser querido que se nos ha adelantado.
La segunda etapa comenzará en el momento en que somos capaces, y debemos serlo, de aceptar que sí es verdad y sí existe esta dolorosa realidad. A esto se le conoce como aceptación. Este ha sido un paso muy difícil para muchísimas personas. Lamentablemente son muchos los seres que intentan desesperadamente evitar la confrontación del hecho y se aferran, angustiosamente, a todo tipo de excusas, pretextos, máscaras, autoengaño o fantasías irreales, mintiéndose a sí mismos y a sus parientes o amigos, en un inútil y dañino intento desesperado de negar la triste realidad. Debe hacerse todo lo posible por evitar esta negación. Este punto es de vital importancia y es la base fundamental para conservar un equilibrio sano que permita encontrar respuestas adecuadas. Está de viaje, se demora un poco en volver, pero volverá. Puede ser un ejemplo del pensamiento que algunas personas intentan creer, lo cual indudablemente será siempre psicológicamente peligroso ya que es una distorsión forzada de la realidad. Esto no solo no cumple con el supuesto cometido de aminorar, disimular, disminuir o evitar la pena y el dolor, sino que además puede llegar a producir graves daños en la psiquis de las personas que intentan inútilmente aferrarse a este autoengaño. Entonces, es absolutamente vital que se asuma responsablemente la aceptación de la dolorosa y triste realidad, aunque inicialmente parezca muy impactante y penosa, pero a la larga será mucho más benéfico para la salud mental de los dolientes. Objetivamente, es a partir de este paso de la aceptación que se inicia realmente el proceso de duelo propiamente dicho, el cual no se refiere a olvidar, ni mucho menos a dejar de querer para que no duela tanto. La función del proceso de duelo es permitirnos seguir adelante con nuestra vida de la manera más normal posible. Y es esta vida nuestra, ahora diferente, la que debemos convertir en un homenaje de amor y de esperanza en memoria y homenaje al ser querido que se ha marchado. No dejemos convertir el amor en dolor. Una pregunta que se nos ha hecho muchas veces es acerca de ¿cuál es aquel pariente cuyo fallecimiento nos causa mayor dolor y pena? ¿Nuestra madre? Hay que ver cómo duelen los hijos cuando mueren jóvenes. Cómo duele la muerte de la pareja con quien hemos convivido muchos años y hemos creado una familia. Y así sucesivamente, cada persona entrevistada habla de su propio dolor y experiencia sufrida. Finalmente logramos encontrar la respuesta debida a este interrogante. La muerte que nos causa mayor dolor y pena es la de la persona que más amábamos. Hemos encontrado hijos a quienes no les dolió la muerte de su madre debido a que no tenían una buena relación con ella, y parecía que, por diferentes razones, el cariño se había ido extinguiendo a través de sus problemas. Igualmente encontramos parejas que, a pesar de haber convivido muchos años y de haber procreado varios hijos, su alejamiento, enfriamiento y ausencia de cariño hicieron que el fallecimiento de uno de ellos no fuera especialmente doloroso para la otra persona. Esto nos ha permitido descubrir que el dolor por la muerte de una persona es proporcional al cariño que compartíamos. Esto significa claramente que cuando nos duele especialmente una persona, esto se debe a que le amábamos mucho. Entonces, podemos concluir sencilla y claramente que el dolor que estamos sintiendo se debe a ese amor que compartíamos y que indudablemente sigue vivo. Por eso nos duele. Ojo, no nos duele una persona que fallece pero a quien no amábamos. Seguramente no nos duele la muerte de algunas personas, tal vez famosas y hasta importantes, de cuyo deceso nos enteramos a través de las noticias. Reflexionemos sobre esto. Entonces, el dolor que estamos sintiendo es, en su fondo y en su base, verdadero amor. Amor vivo y latente. Y ahora hagámonos esta pregunta: ¿es acaso lógico que dejemos convertir aquel amor, este amor, en una secuela de penas, derrotas, abandono y depresión? ¿Será acaso justo que esta manifestación de amor que estamos interpretando como dolor sea la conclusión final de todo lo que fue un importante cariño? Si tanto amábamos a nuestra madre,
o a este hijo, o a esta pareja, es justo entonces que nos permitamos esta metamorfosis negativa en tanto amor y le dejemos convertirse en algo triste que destruya nuestra vida, cuando nuestra vida también era tan importante para aquella persona. ¿No creen ustedes que este gran amor que seguimos sintiendo merece que nos levantemos desde nuestra pena y hagamos algo con nuestra vida, precisamente en un homenaje que dignifique la memoria de aquel ser que tanto amábamos y nos amaba? Un proceso activo, una responsabilidad personal. Es importante reflexionar, aun a pesar de nuestro dolor, en que de alguna manera tenemos la obligación moral y existencial de seguir adelante, de levantar otra vez la cabeza, de reestructurar medios de supervivencia sana, de retomar nuestra vida y nuestras obligaciones laborales, sociales y lo más importante, nuestras responsabilidades familiares. Generalmente quedan a nuestro alrededor otros parientes, a veces tanto o más afectados que nosotros mismos, otros hijos, o nuestros padres que, además, sufren adicionalmente por nuestro dolor sumado al suyo propio. Por ejemplo, si ha fallecido nuestra hija ya casada, además de su esposo viudo, estarán sus hijos, nuestros nietos y los padres del yerno que sufren el dolor de su hijo y de quienes también son sus nietos. Cuando nos dejamos llevar totalmente por nuestra propia pena, podemos estar descuidando, abandonando o, por lo menos estaremos dejando de tender una mano solidaria hacia otros seres amados que pueden estar incluso más necesitados que nosotros mismos, o a quienes podríamos brindarles un apoyo amoroso como homenaje de amor a la memoria del también pariente suyo, hoy ausente. Hagámosle una pregunta. Mucha atención. Cuando sintamos que el dolor de la ausencia es superior a nuestras fuerzas, cuando la pena, la sensación de soledad, la nostalgia y la depresión ante la ausencia de ese ser amado tan importante en nuestra vida son mayores a lo que somos capaces de soportar, cuando sintamos que estamos perdiendo la batalla por nuestra vida y nos parezca que será imposible, o que no vale la pena seguir adelante sin él o sin ella. Hagámosle una pregunta. En un ambiente, unas condiciones o un lugar en el cual podamos sentir que nos comunicamos con aquella persona, valga decir, frente a su tumba, o en la que era su habitación, frente a una fotografía suya o en un sitio que nos le recuerda o nos acerque, cada persona en forma particular puede elegir el sitio desde donde siente que puede hablarle o comunicarse. Simplemente hagámosle una, o varias, de las siguientes preguntas. ¿Esto que estoy haciendo te demuestra cómo te he amado? ¿Esta actitud que estoy asumiendo te dice de lo mucho que te amo? Desde este rincón donde me he dejado caer, ¿estoy dignificando tu recuerdo? Desde esta sensación de derrota y abandono, te estoy haciendo el homenaje de amor que te mereces y quiero hacerte. Mi derrota y abandono son la manera adecuada de agradecerte lo que has significado para mí. ¿Estás de acuerdo con que abandone mi vida, lo que soy y lo que debo ser y hacer, para dedicarme solo a llorarte? ¿Estás de acuerdo con esta manera triste con la que intento manifestarte mi gratitud, mi amor o la falta que me haces? ¿Es esta la forma como te gusta que te diga lo importante que tu vida ha sido para mí? A aquella persona, tan amada por haber sido tan cercana a nuestro corazón, seguramente le conocíamos lo suficiente como para saber hoy cuál sería su respuesta a cualquiera de los anteriores interrogantes. Segunda etapa. El primer año. Repetimos, esta etapa comienza exactamente a partir del momento en que se crea conciencia y aceptación del hecho, aun a pesar del dolor y la tristeza, pero que se acepte definitivamente la realidad del fallecimiento. En este punto queremos destacar que suele ser normal que durante el primer año las manifestaciones emocionales se presenten con mayor intensidad y frecuencia, si bien a partir del segundo semestre un adecuado proceso de duelo permitirá superar algunos momentos tristes con mayor estabilidad y un poco de más tranquilidad. No deja de ser importante lograr entender que un duelo no es generalmente una etapa fácil, rápida ni breve dentro de nuestras vidas.
Obviamente desearíamos que nuestros seres queridos y parientes que se encuentran especialmente tristes y afectados emocionalmente pudieran superar sus duelos con rapidez. Observar eventuales periodos de llanto y tristeza en una madre, una hija o esposa durante más de 2 o 3 meses puede llegar a preocuparnos y esperaríamos que, más rápidamente, fuesen saliendo de su estado de decaimiento. No siempre suele ser así. Por lo menos no durante el primer año. Nota importante: cada vez que se hace alguna mención relativa al tiempo de una u otra etapa dentro de este proceso, se trata de una aproximación promedio, no debe tomarse literalmente. El primer año a que hace referencia a este punto puede ser un periodo oscilante entre 6 meses y 2 años como máximo. Siempre las diferencias dependerán particularmente de cada persona. Y es que en este primer año y segunda etapa del duelo, debemos atravesar por ciertos momentos especiales que es muy importante que conozcamos en detalle, con el fin de menguar un poco su impacto emocional. Durante el primer año debemos pasar por la celebración del primer día de la madre o del padre sin su presencia. Todo el comercio nos recuerda intensamente a través de los medios de comunicación y de la publicidad que este ser amado es alguien especial y nosotros ya no le tenemos a nuestro lado. Obviamente suelen ser unos días de intensas manifestaciones emotivas, accesos de llanto y tendencia a la tristeza o a la depresión. Entendamos que esto es normal, no hay nada que podamos hacer para disminuir, evitar, negar o disimular los dolorosos efectos de estas fechas especiales. Pero, saber esto, ser conscientes y entenderlo como una parte normal dentro de este proceso, nos evitará mayores angustias y nos facilitará atravesar estas etapas con una relativa calma. Entendamos que también durante este primer año tendremos que pasar por su primera fecha de cumpleaños sin su presencia. Claro, ese será un día muy triste. Posiblemente queremos ir a donde reposan sus restos o sus cenizas, tal vez celebraremos alguna ceremonia religiosa en su memoria y no debemos extrañarnos ante las manifestaciones de dolor, tristeza, nostalgia y añoranza por su ausencia. Esto es normal. Las personas especialmente afectadas por esa fecha simplemente necesitarán de nuestra compañía, nuestro apoyo y nuestro cariño. Permítanos repetirlo, la presencia de llanto y tristeza en estos días es normal. Podemos preguntarnos, ¿qué tan normal puede ser ver a nuestra madre o a cualquier pariente que amamos sumido en el llanto y la tristeza? Pues sí, esto es normal y es parte del proceso, debemos entenderlo. Siempre será más aconsejable y sano dejar salir esta emocionalidad y no negar su existencia o enmascararla. Es lógico que quisiéramos evitar que estos seres amados tuvieran que pasar por estas reacciones de tristeza, pero a veces lo hacemos más porque estamos pensando en nosotros mismos y en nuestra incomodidad personal interna ante aquellas manifestaciones emocionales en personas que amamos, pero puede ser más aconsejable reunirnos en un abrazo fraterno amoroso y llorar juntos. Apoyo afectivo es lo que estas personas requieren en estas fechas, no recriminaciones, limitaciones ni controles. Procuremos entender que también en esta etapa y en este primer año estaremos pasando por la celebración de la primera Navidad, sin aquella presencia amada. Entre los regalos colocados bajo el árbol navideño, faltará uno en especial que nada ni nadie podrá reemplazar. Y solo una semana más tarde debemos enfrentar la despedida de un año y la llegada del año nuevo. Como estas son fechas que generalmente se celebran con grandes manifestaciones emocionales y siempre con alegría, suele ser mucho más impactante el contraste contra nuestra tristeza. Esto es normal. Para estas fechas en especial, hemos anexado información muy valiosa al final de este texto. Como ya mencionamos renglones atrás, a veces se nos hace difícil entender la normalidad del dolor, la tristeza y el llanto que suelen acompañar estas fechas, pero queremos subrayar esta situación porque es inevitable y no se recomienda hacer nada para disimularla, negarla, esconderla, evitarla o enmascararla. ¿Cómo esconder la Navidad?
¿Cómo negar el cambio del año? Es mucho más responsable y sano asumirlo con la responsabilidad personal que ya hemos mencionado y destacado en los primeros capítulos. ¿Son fechas muy tristes? ¿Especialmente tristes? Sí. ¿Esos días solemos llorar y sentirnos mal? Sí. Lo que verdadera y responsablemente debemos hacer es entenderlo, asumirlo, saber que es normal que suceda y simplemente llorar ese día. Lloremos juntos, abrazados, unidos, amándonos, siendo solidarios. Finalmente llegará también la fecha de aniversario del fallecimiento, la que comúnmente se conoce en nuestro medio como cabo de año, otra fecha triste y lacrimosa, donde suelen revivirse los momentos dolorosos de un año atrás. Lo dicho, es normal que sea un día muy emocional. Todo lo expuesto hasta aquí en este capítulo no significa exactamente que en los años sucesivos las fechas anotadas vayan a pasar desapercibidas, no, ni que en los años siguientes no se presenten reacciones emocionales en las mismas fechas, no, lo que debemos entender es que la primera vez, el primer año, tiene un significado especial y suele ser mucho más triste. Si estamos asumiendo responsablemente nuestro proceso de duelo como un homenaje de amor a la memoria de ese ser querido ausente, cada año será un poco menos triste y será más una fecha conmemorativa, una añoranza respetuosa y amorosa que, con el paso del tiempo, se convertirán en una recordación de gratitud y amor. Es hacia allí que debemos orientar nuestro pensamiento y el de las personas que amamos, las que nos rodean y quienes conforman nuestro círculo filial. También en esta segunda etapa del proceso de duelo, más o menos durante el primer año, se empiezan a presentar otras situaciones importantes que debemos conocer. Es también normal que la vida y la cotidianidad nos vayan llenando nuevamente algunos espacios de nuestras rutinas diarias. Poco a poco vamos retomando nuestra rutina de trabajo, de estudio y de nuestras vivencias cotidianas. Esto puede generar una cierta confusión en algunas personas. Hay quien considera que empezar a sentir un reacomodo con nuestras rutinas normales, un reencuentro con la vida y una reconciliación con la cotidianidad, rutina diaria habitual, puede llegar a ser una falta de respeto o de amor, o que podría ser, de pronto, alguna especie de infidelidad o de olvido desconsiderado. No es así. Todo lo contrario, la misma vida, por defecto, intenta salir adelante. Es de naturaleza fundamental, pero es nuestra mente, nuestro libre albedrío, nuestras experiencias, el desarrollo de nuestra personalidad y nuestra manera de pensar y analizar lo que nos hace suponer que las cosas deberían ser y vamos en contravía de lo que realmente es. Un ejemplo nos puede ayudar a entender mejor este punto. Cuando en los primeros días del duelo las emociones descontroladas a las que ya nos hemos referido nos llevan a decir que nunca más volveré a sonreír, ya la vida jamás será igual, sin él o ella, ya la vida no tendrá sentido, y otras frases e ideas similares. Entonces, algunos meses después, cuando la vida por sí misma va generando el citado reencuentro de la cotidianidad y cuando van cicatrizando, poco a poco y como fruto de un proceso responsable las heridas abiertas, llegamos a pensar y a sentir que si no cumplimos con aquellas ideas, si no nos ven cabizbajos, tristes y hasta derrotados, entonces seguramente, tal vez, era que no amábamos a aquella persona hoy ausente. Tenemos la equivocada, pero frecuente idea de que lo normal debe ser que las demás personas nos vean muy tristes, con los ojos permanentemente hinchados de llorar, siempre con la cabeza agachada y en actitud de derrota ante la vida. Tenemos el absurdo temor de que lograr superarnos, salir adelante, levantar nuestra mirada, secar el llanto y dignificar nuestra vida en memoria y homenaje de amor al ser querido ausente, pueda ser interpretado como falta de amor. Estamos y están quienes así piensan, muy equivocados. Ante el normal desarrollo de un proceso de duelo responsable y amorosamente atendido, y ante el evidente y casi inevitable reacomodo y reencuentro a que nos va llevando la vida, tengamos siempre a mano este argumento para acallar los temores que, eventualmente,
se nos puedan presentar. El gran amor que compartimos, su actitud ejemplar, sus enseñanzas, su orientación y su guía, su amoroso recuerdo y su presencia en mi corazón, más el homenaje digno y sentido que quiero hacer a su memoria, me han dado el valor para seguir adelante. Esta nueva vida es solo la continuación del amor que nos seguimos teniendo y es la mejor manera de repetirle y demostrarle cada día que es precisamente este mismo amor el que me da las fuerzas que necesito para continuar viviendo dignamente, como a él, a ella, le habría gustado que yo lo hiciera. Cuando, con el pasar de los meses, nuestras emociones se van calmando y comenzamos a dormir mejor, a llorar un poco menos, podemos volver a trabajar y podríamos decir, a vivir casi normalmente. Esto significa que nuestra pena está cicatrizando, lo cual, y esto es muy importante conocerlo, no significa que estemos olvidando, lo que siempre será imposible, ni estamos dejando de querer, todo lo contrario, simplemente significa que el amor que compartimos nos está dando el valor suficiente para seguir adelante con una vida digna en homenaje de amor a la memoria del ser querido ausente. No obstante, también es normal que durante esta segunda etapa del duelo, más o menos durante el primer año, se presenten esporádicos días de especial tristeza y decaimiento, días en los cuales sin razón aparente nos sentimos como si nuestro duelo no hubiese avanzado y como si el dolor y la tristeza hubieran vuelto con toda su fuerza. Esto no debe preocuparnos, es normal. Cualquier breve recuerdo o pequeño evento que nos haga presentes la añoranza y la nostalgia por el ser amado ausente, incluso hasta de manera subliminal o inconsciente, como escuchar aquella recordada canción a lo lejos, puede desatar temporales accesos emocionales y manifestaciones de dolor que generalmente no duran más de algunas pocas horas o a lo sumo un día. Podemos pensar que, tal vez, nuestro duelo no está progresando y que la recuperación a la que queremos llegar como homenaje a la memoria de nuestro ser amado, no la estamos logrando. No es así, esto suele ser normal. No debemos angustiarnos ni preocuparnos más allá de lo que es responsable hacerlo. Es normal que nuestra emocionalidad se encuentre sentida, debilitada y sensible, es normal. Lo que debemos hacer es asumir estas horas, este día o estos accesos de tristeza, vivirlos con responsabilidad y amor, sin represiones ni limitaciones, simplemente déjelos fluir, llore todo lo que quiera, no haga nada si no quiere hacerlo, vaya al cementerio o a donde le quiera recordar, lleve flores. Haga una oración o la ceremonia religiosa que le guste o con la que se identifique. No se esconda, no se enmascare, explíquele a sus seres cercanos que está en uno de esos días, que lo mejor que puede hacer es vivirlo con calma y con responsabilidad, que mañana, seguramente, va a estar mejor. Invíteles para que le acompañen, abrácelos, lloren juntos. Estos días o accesos temporales de tristeza se irán espaciando poco a poco, téngase paciencia, cada vez serán más breves, menos intensos y menos frecuentes. Permítanos reiterar que superar estas manifestaciones no significa olvidar ni dejar de querer, al contrario, más bien significan la maduración del verdadero amor. Tercera etapa. Algunos autores y terapeutas que se han ocupado del tema del duelo suelen referirse a una tercera etapa en el desarrollo de este proceso. Consideramos que la citada tercera etapa corresponde precisamente a la supervivencia, a la paz interna y a la recuperación de algo que podríamos llamar una nueva vida, que no dudamos en calificar de normalización de los hábitos de vida cuando se han llevado responsablemente las dos etapas anteriores. Si las dos primeras etapas del duelo se refieren a los problemas emocionales, psicológicos y anímicos que suelen presentarse durante el desarrollo del duelo, la tercera etapa se ocupa precisamente de la disminución, y podríamos decir, la superación de aquella emocionalidad y la restauración de su calidad de vida. Hay quienes dicen y aseguran que ya mi vida nunca podrá ser la misma, y tienen razón, realmente es imposible que su vida vuelva a ser igual. Si ha muerto su padre o su señora madre, ahora usted será huérfano.
Si ha muerto su cónyuge, ahora será viudo. Y aunque vuelva a casarse, ya será una segunda relación y el recuerdo de la primera seguirá existiendo por siempre, consciente o inconscientemente. Lo que realmente es importante conocer en este punto es que, como ya lo mencionamos al principio de este trabajo, no se trata de olvidar, lo cual es totalmente imposible. Tampoco hablamos de dejar de querer para que no duela, ni mucho menos negar, pretender disfrazar, disimular o enmascarar su pena. No. Se trata de sobrellevar esta situación para poder seguir adelante con calidad de vida, además como un homenaje de amor al ser querido ausente. Cuando usted ha logrado restaurar aceptablemente sus hábitos vivenciales, trabajo, alimentación, periodos de descanso, etc., llenar sus espacios de tiempo y reencontrar nuevas rutinas de vida, entonces usted ha llegado a lo que se conoce como tercera etapa del duelo y su vida seguramente retomará una relativa y casi aceptable normalidad. Aunque ya nunca todo volverá a ser igual. Ojo. Eventualmente se le pueden presentar momentos, días o lapsos de tristeza y accesos de llanto con relación a su ser querido ausente. Ello suele suceder en ciertas fechas destacadas como las ya mencionadas en el capítulo anterior. Esto no va a significar que usted ha perdido el tiempo, ni que haya un retroceso en su vida o que su duelo no ha sido debidamente procesado. No, esto es normal y puede presentarse, repetimos, eventualmente, durante varios años. Errores frecuentes que suelen dificultar un proceso de duelo. Entraremos a partir de ahora en la que es quizás la parte más importante de esta información y de este conocimiento, cómo reconocer y evitar los errores más comunes que suelen cometerse durante el periodo de desorden emocional que se presenta ante el fallecimiento de un ser amado. 1 grado. Tomar decisiones importantes. Se recomienda abstenerse de decidir, opinar, gestionar, tramitar, negociar o efectuar cualquier tipo de acción que le implique la toma de una decisión de más o menos cierta trascendencia. Como suele decirse en círculos coloquiales, entre el cerebro y el corazón existe un interruptor, switch, o funciona uno o funciona el otro, pero nunca funcionan juntos. Esto simplemente significa que cuando estamos atravesando por una etapa emocionalmente muy activa, y peor si es depresiva o triste, normalmente no estamos en condiciones de pensar con suficiente claridad. Esto nos hace propensos a decir, decidir o cometer errores sobre asuntos de los cuales podemos arrepentirnos más adelante, cuando con la calma venga la claridad de ver lo que ha sucedido. La recomendación es esperar un tiempo prudencial antes de tomar acción sobre temas como, ¿quién se ocupará ahora de aquello de lo que se hacía cargo la persona fallecida? ¿Y ahora qué hacemos con su negocio? ¿Con su vivienda? ¿Qué hacemos con su vehículo? ¿Será mejor vender esta casa y marcharnos? Espere un poco. ¿Cuánto tiempo se debe esperar? Varía según cada persona. Pueden ser desde unos pocos días hasta varios meses. La respuesta concreta es, espere hasta que tenga la calma, la tranquilidad y la mente suficientemente despejada para poder evaluar las cosas con ánimo sereno y sentido de justicia y equidad para poder tomar decisiones equilibradas. A algunas personas esto les puede tomar inclusive hasta un par de años. 2 grados. Huir de los recuerdos. Precisamente, y a propósito de la pregunta, ¿será que vendemos esta casa llena de tantos recuerdos suyos y nos vamos a otra parte? Se debe tener especial cuidado. La mayoría de las veces esto suele hacerse como un intento de fuga, de negación, para enmascarar u ocultar la dolorosa y difícilmente aceptable realidad. De ser así, esto podría ser un grave error. No se puede huir de los recuerdos, es inútil. Los recuerdos siempre irán contigo a donde quiera que vayas. Los recuerdos están grabados en tu mente. No está su recuerdo entre sus ropas, o en su cama, su habitación, o en el lugar donde generalmente se sentaba. No, su recuerdo anida en tu mente y en tu corazón.
Si dejas de ver su sillón favorito, aquella imagen de todas maneras permanecerá en tu mente y eventualmente verás a tu ser amado ausente y a su sillón. Lo que debes hacer es amar y acariciar su recuerdo, ¿que esto te produce llanto, nostalgia y tristeza? Sí, es lo normal, déjalo fluir, no lo ocultes ni lo niegues, lo contrario sí puede llegar a hacerte daño. Rememora con amor sus mejores detalles o sus características personales, habla de él o ella, comparte, no temas llorar, es parte del proceso. De todas maneras no le vas a olvidar, no puedes sacarlo, de la mente, entonces ama su recuerdo, no lo niegues ni intentes esconderlo, de todas formas será inútil. 3 grados. Tomar drogas o alcohol. No existe, aún, ningún medicamento para la tristeza, la nostalgia y el dolor de ver marcharse definitivamente a un ser amado. Algunas personas, llenas de buenas intenciones, suelen sugerir el tomar agüitas o bebidas con efectos tranquilizadores, pueden hacerlo, no les causarán ningún daño. Pero absténganse de manera absolutamente radical de ingerir nada distinto que no sea debidamente formulado por un especialista en alguna rama de la medicina. La señora, muy conocedora, que vende ramas en la galería, no está calificada ni autorizada. En absoluto, de ninguna manera. En ocasiones se suele intentar hacer dormir para que descansen las personas muy afectadas o alteradas emocionalmente. Esto no se debe hacer a través de bebedizos o medicamentos no formulados y autorizados específicamente para cada persona de acuerdo con su edad, estado de salud y peso corporal. Si se les puede ayudar a reposar y descansar, esto será provechoso, pero dejará de serlo cuando el supuesto descanso sea inducido a la brava o con sustancias que, inclusive en su delicado estado, podrían llegar a ser nocivas. Acerca de la ingesta de alcohol no nos vamos a extender mucho, baste decir que obviamente no tiene ninguno, ni el más mínimo efecto terapéutico o de ayuda. Ingerir alcohol no tiene ningún beneficio, nunca, para nada, en ningún momento, pero muchísimo menos en personas afectadas emocionalmente. 4 grados. No tocar nada o deshacer totalmente. Como ya se ha venido exponiendo, intentar esconder, negar o disfrazar de alguna manera la defunción del ser amado, en un inútil y nocivo intento de minimizar o disimular el choque emocional o la tristeza y el dolor que conlleva este hecho, es un delicado error y debemos ser muy enfáticos en reiterar la gran importancia de asumir responsablemente y aceptar, con todos sus efectos, el doloroso suceso. Es entendible que quisiéramos poder evitar o reducir al mínimo cualquier evento que cause dolor y pena a nuestros seres queridos, pero aquí es muy importante entender que en un futuro próximo los efectos de cualquier tipo de negación u ocultamiento de la realidad producirá males mayores y penas aún más dolorosas y de difícil manejo. Por esto, no se recomienda asumir ninguna actitud que conduzca al ocultamiento, así sea de manera sutil, de la realidad evidente. Algunas personas o familias quieren dejar intactas las cosas, ropas, libros, enseres o útiles y artículos personales del ser amado fallecido, no tocar nada, en un supuestamente disimulado intento de asumir que no ha pasado nada. Se quiere evitar el temor a enfrentar un espacio vacío o el cambio radical en el entorno. Para no confrontar de manera evidente el suceso, esto puede ocasionar efectos negativos y retardar el normal proceso del duelo, con los efectos negativos a que ya nos hemos referido. Igual puede suceder cuando se hace todo lo contrario, nos referimos al hecho de intentar hacer desaparecer los enseres o artículos de la persona fallecida, o por lo menos transformar el entorno, cuando esto se hace con la intención de esconder, disimular, enmascarar o negar la realidad. Se quiere pensar que si no están ahí sus artículos personales, tal vez su recuerdo no se haga presente con mucha evidencia y se pueda evitar la confrontación del hecho. Ya nos hemos referido en más de una ocasión a los peligrosos efectos negativos que puede producir cualquier actitud contraria a la paulatina y resignada aceptación del doloroso suceso. 5 grados.
intentar reemplazar afectos. Otra actitud equivocada que podría causar daños irreversibles a largo y a veces a mediano plazo es la de intentar reemplazar, bien sea a la persona fallecida o su posición dentro del entorno familiar. Por ejemplo, ante el triste fallecimiento de un bebé, sus padres podrían pensar en volver a encargar para reemplazar o reponer a la criatura fallecida. Lo mismo sucede cuando al morir la pareja, su cónyuge quiere intentar reemplazarle más o menos rápidamente en un intento, a veces inconsciente, de evitar la confrontación con la realidad. Debemos entender que todas las personas somos diferentes, es absolutamente imposible encontrar una persona que piense, actúe o hable igual a otra. Normalmente las diferencias suelen ser muy evidentes. Esto suele conducir a actitudes equivocadas e ingratas para con ambas personas, con la fallecida y con quien intentamos reemplazarle. Tener otro hijo debe ser exactamente eso, tener otro hijo, y debe evitarse a toda costa que sea un sustituto o el reemplazo de algún pariente fallecido anteriormente. Tener una nueva pareja debe ser exactamente eso, una nueva y diferente pareja. Hacemos notar que el intento de sustituir una persona con otra puede ser también una forma de negar la realidad ante la desaparición de la anterior. Y podrá tener los mismos efectos nocivos para la salud mental que ya hemos reiterado. 6 grados, autoprotagonismo. Este suele ser un error triste y lamentable, desafortunadamente más común de lo que sería de desear. Nos referimos a que existen algunas personas que quieren aprovechar el fallecimiento de un ser querido para intentar llamar la atención sobre sí mismas y muchas veces para lograr favores inspirando lástima o compasión debido a su triste y dolorosa situación. Aunque en este caso no existe el peligro de afectarse psicológica o mentalmente, no deja de ser deplorable que se falte al respeto a la memoria de un ser querido y que se asuma esta indigna actitud en lugar de honrar y dignificar el recuerdo de una persona importante para nuestras vidas. Es evidente que esta actitud no corresponde a un proceso de duelo correctamente elaborado y en su momento podrá generar sentimientos de culpa u otras emociones contrarias que pueden afectar a las personas que asumen descarada e inmaduramente este protagonismo o al resto de sus parientes. Tengamos presente que el único protagonista en esta dolorosa historia no está, se ha marchado. Honremos su memoria dignamente, recordémosle con afecto, gratitud y cariño, y procuremos que sea digno de homenaje y respeto su recuerdo entre las demás personas que nos conocen o que le conocieron. 7 grados, las comparaciones. Este es otro de esos errores tan comunes, tan dañinos y tan desconocidos en su manejo. Suele presentarse de dos maneras diferentes, comparando la forma como una persona procesa su duelo frente a otro doliente que lo hace y lo siente de manera diferente, o comparando este proceso con otros anteriores, en otras familias o en otras circunstancias. Para facilitar la comprensión de este importante punto, veamos un ejemplo basado en una experiencia vivida. Un esposo se quejaba de que su esposa llevaba varios meses lamentando con gran tristeza el fallecimiento de su señora madre, y le dijo: «Cuando murió mi mamá yo no lloré tanto. Yo también perdí a mi madre y no me afectó tan gravemente. Usted llora demasiado. En la oficina hay una empleada que perdió a su madre hace 3 meses y ya está muy tranquila». Segundo ejemplo. Otro testimonio. 2 hermanas que han perdido a su señora madre, una de ellas le dice a la otra: «¿Y usted por qué no está llorando? ¿Acaso usted no la quería? ¿Y usted por qué no está vestida de luto? Como se nota que a usted no le duele, usted no tiene corazón ni sentimientos, míreme yo como estoy de triste». No se debe comparar la sensibilidad de una persona con otra, así sean de la misma familia. El que una persona llore y se lamente mucho simplemente podría significar, comparada con otra pariente, no que le amara o le añore más, sino que es más sensible, tal vez un poco más débil emocionalmente. El verdadero amor
el recuerdo respetuoso y el homenaje a su memoria no necesariamente se cualifica de acuerdo a la cantidad de llanto derramado, no. Pero de la misma manera, si una persona no tiene la tendencia a manifestar su tristeza o dejar entrever sus penas, si una persona es especialmente fuerte y de fácil recuperación o manejo de su dolor, si una persona no suele llorar, independiente de que se trate de un hombre o de una mujer, esto tampoco significa que se deba esperar que las personas a su alrededor también reaccionen con la misma fortaleza, entereza o con similar calma. Que una persona manifieste sus penas no significa más amor, y que una persona sea más calmada y tranquila no significa menos afecto o respeto. Indudablemente cada persona siente, piensa y reacciona de manera diferente, particular e individual. Ni siquiera dos hermanos gemelos sienten o reaccionan exactamente igual frente a una determinada situación emocional. Utilizar o no un vestido negro o de luto es una decisión y una elección también personal y particular. Hay quien siente que de esta manera expresa mejor su respeto y su añoranza. Otra persona de la misma familia puede considerar, acertadamente, que la mejor manera de expresar su homenaje a la memoria del ser querido ausente es de una manera distinta, sirviendo a la familia doliente, orando, atendiendo a las actividades o compromisos pendientes, haciendo donaciones, escribiendo sus memorias, etc. Y para esto no necesita vestirse de riguroso luto si así no lo desea. Eso no demerita su actitud ni desmerece de su amor y su respeto. El que un proceso de duelo le tome a una persona mucho tiempo o se manifieste de manera muy triste y penosa, normalmente no significa que se trata de quien más le amaba. La mayoría de las veces lo que esto demuestra es que esta persona no está procesando su duelo como debería ser. Y valga la pena reiterar en este punto que procesar adecuadamente un duelo por la pérdida de un ser querido no significa olvidarle, ni dejar de quererle para que no duela, ni negar, disimular, evitar o esconder los sentimientos. No. A lo que nos referimos es a convertir la energía del dolor en un homenaje de amor respetuoso que dignifique la memoria del ser amado que ya no está entre nosotros. Concentrémonos en apoyar a las personas que se encuentran mucho más afectadas y dolidas, en lugar de criticarlas o negarles su sano y humano derecho a manifestarse y dejar fluir su pena. Si usted ha podido manejar su duelo con mayor entereza, entonces ahora respalde, apoye, consuele y ayude amorosa y pacientemente a quienes son más sensibles y se encuentran más afectados. Esta puede ser una excelente manera de demostrar el verdadero amor por la persona fallecida y la mejor forma de hacer homenaje a su memoria, sirviendo y amando a sus seres amados. 8 grados, la idealización. La intensa confusión que suele presentarse ante la muerte de un ser querido importante y a la cual nos hemos referido ampliamente en los primeros capítulos, es la causa de este error tan común pero también tan nocivo para nuestra salud mental y emocional. Se refiere exactamente al endiosamiento del pariente fallecido por parte de algunos de sus dolientes. Es un poco aquello a lo que se refiere la voz popular cuando reza: no hay muerto malo, dicho sea con todo respeto y consideración. Lamentable y tristemente en algunas ocasiones la ya mencionada confusión lleva a algunos dolientes a santificar la memoria del ausente recientemente fallecido. A veces incluso convierten su habitación y sus enseres personales en una especie de mini museo o cuasi santuario en el que se evita mover, cambiar de lugar o utilizar aquellas cosas que eran de su pertenencia y uso. Algunas personas llegan incluso a bloquear el proceso de información lógica para concentrarse en justificar, disculpar y hasta acreditar cualquier comportamiento o actitud del ausente, así no haya sido, en vida, exactamente un modelo de santidad. Repetimos, dicho sea con todo respeto y solo por la buena intención de esta corrección. Lamentablemente esta actitud es un delicado obstáculo para el normal desarrollo del proceso de duelo, y esto se debe a que este comportamiento equivocado tiene un significado a veces inconsciente,
en muchas ocasiones simplemente se intenta disfrazar, enmascarar o ocultar la realidad del hecho, como ya lo hemos analizado detalladamente en el capítulo No tocar o deshacer. En otras ocasiones es la manifestación de no revelados, procesados ni enfrentados sentimientos de culpa, a lo cual nos vamos a referir en un capítulo especial dedicado a tan importante asunto. Permítanos exponer aquí una experiencia testimonial que nos sirva como ilustración para permitir una mejor comprensión del tema. Ante el fallecimiento de su hijo adolescente, una madre acongojada hizo ampliar a un tamaño bastante grande una fotografía del joven fallecido, luego le hizo colocar alrededor, como marco, una camándula de artesanía formada por cuentas de madera tan grandes que la extensión de la misma era de casi 2 metros. Luego entronizó este cuadro en un lugar importante de su casa y al frente le colocó una mesa de 2 niveles que contenía en la parte superior una cantidad importante de velas, velones y veladoras. En el segundo nivel se podían observar gran profusión de imágenes de santos, crucifijos, figuras de ángeles y vírgenes, láminas con escenas bíblicas, escapularios, camándulas, relicarios y cosas similares. Frente a esta mesita la señora colocó un reclinatorio en el cual cada día pasaba largas horas rezando rosario tras rosario frente a la fotografía descrita. Es evidente que esta actitud no era psicológica, mental ni socialmente correcta, así lo entendió el hijo mayor de la señora, quien a pesar de su propio duelo y su dolor de hermano logró entender que algo no andaba bien y solicitó ayuda profesional para su atribulada madre. Indudablemente estamos en capacidad de entender que la ausencia de un ser amado nos genera intensos sentimientos de añoranza, pero debemos esforzarnos en lograr entender que nada, absolutamente nada nos lo podrá devolver y lo mejor que podemos hacer es convertir la energía del dolor en un homenaje de amor respetuoso que dignifique la memoria del ser amado que ya no está entre nosotros, como ya lo hemos repetido y lo seguiremos reiterando varias veces más. Nuestros seres queridos eran personas normales que cometían los errores normales de los seres humanos. Consideramos muy difícil y eventual que se encuentre entre nosotros una persona tan santa que amerite ser llevada a los altares. Ojalá hubiesen muchas, y de ser así, no es a nosotros a quienes corresponde determinarlo de esa manera ni santificarle personalmente. Lo mejor, lo más indicado y lo humanamente correcto es procesar nuestro duelo de tal manera que podamos seguir adelante con calidad de vida, seguramente tal y como nuestro ser querido ausente lo desearía. Recuerde el capítulo, hagámosle una pregunta. 9 grados, la sensación o el sentimiento de infidelidad, altamente frecuente. Nos ocurre cuando, por ejemplo, sentimos que todo lo que hacemos o dejamos de hacer puede de alguna manera ofender, irrespetar o molestar a la persona fallecida, quien seguramente nos está observando desde arriba. Puede suceder, por ejemplo, que alguna situación fortuita nos motive a reírnos involuntariamente. Esto puede ocasionar un sentimiento de no puedo reírme debido a que estoy de duelo o porque acaba de morir esta persona. Igual puede suceder con cualquier sentimiento grato. Hay personas que piensan que no tienen derecho ni siquiera a sonreír ni a tener ninguna distracción, como ir a un cine por ejemplo, debido a la muerte reciente de aquel ser amado. Esto no tiene razón de ser. Está bien no irse de fiestas ni participar de actividades muy recreativas como signo de respeto y de duelo, pero un caso eventual es inclusive aconsejable como reposo y siempre servirá para superar un poco el estrés y ayudar así al proceso de recuperación. También suele suceder que algunas parejas de cónyuges se abstienen de reanudar sus normales relaciones íntimas porque consideran que por ahora no es debido ni oportuno disfrutar del placer que este acto representa. Se llega a considerar que no se debe experimentar nada parecido a un poco de alegría debido al duelo presente, y en segundo lugar, porque también tienen la impresión de que el ser querido fallecido les está mirando, cosa que obviamente no solo no está sucediendo sino que además no tendría ningún significado para un ser que, como ya dijimos, está en otra dimensión muy por encima de nuestra capacidad de entendimiento. Es importante entender que nada que hagamos ahora y aquí puede ofender,
incomodar ni molestar a la persona fallecida. Ella ya está en otra dimensión muy por encima de nuestras humanas limitaciones. Lo que respetamos y cuidamos con amor es su memoria, su recuerdo, no su persona. 10 grados, inseguridad y temores. Es posible que nos hayamos enterado alguna vez de que cuando alguien muere en un establecimiento público, una discoteca, un bar o un restaurante, por ejemplo, este lugar casi siempre debe cerrar definitivamente sus puertas o casi sin excepción tiende a desaparecer. Nadie quiere volver allí. Es un poco como si la imagen o el fantasma de quien allí murió generase el temor de que en el mismo sitio se seguirá presentando aquel hecho doloroso. Cuando nos ocurre que, por ejemplo, alguien de nuestra familia ha salido una noche y tristemente por alguna circunstancia murió esa noche y ya no regresó, tenemos la tendencia a temer salir, casi inconscientemente, o a que salgan en las noches otros parientes. Es el temor de que se repita exactamente el triste suceso. O si en determinado lugar, andando en moto o en bicicleta, en un río o en una curva de la carretera alguien se accidenta y pierde la vida, queda como la sensación de que de cierta manera ese sitio tiene alguna participación en el hecho y que, de pronto, allí vuelve a suceder lo mismo. Es fácil entonces entender que este tipo de temores son altamente limitantes. El hecho de que una persona haya fallecido en aquel accidente automovilístico no significará, en modo alguno, que cada vez que alguien viaje en automóvil esté corriendo más peligro de lo normalmente entendido. Pretender que no debemos pasar por un determinado lugar donde alguien murió o que no se debe salir a ciertas horas o dejarnos llevar por el temor de viajar en avión, por ejemplo, es un temor limitante y podría no permitirnos seguir adelante con la suficiente calidad de vida. Por esto debemos superar tales temores que además no son muy lógicos. Si alguna persona ha muerto en un accidente presentado en determinado cruce de calles, ¿podría esto significar que toda persona que pase por allí está en peligro? Si bien la congestión vehicular puede hacer más peligroso un determinado cruce o los pasos a nivel con las carrileras del tren, también es cierto que tales sitios suelen estar profusamente señalizados. Más bien suele ocurrir que se presentan más accidentes en otros sitios con menos advertencias y en donde, por consiguiente, las personas suelen tomar menores precauciones. Cuando hemos tenido un fallecimiento especialmente triste en el seno de nuestro hogar, es posible que la tardanza en la llegada de alguno de nuestros parientes nos pueda preocupar o alarmar, pero pensemos cuidadosamente que lo normal es que la gente llegue tarde, pero llegue. Una frase que hemos escuchado de alguien que sabe del tema dice, es más normal llegar tarde que no llegar. Reflexionemos sobre esto. 11 grados, las imágenes temidas. Cuando el fallecimiento de aquel ser amado se ha presentado en circunstancias que podemos entender y definir como eventualmente muy dolorosas, por ejemplo, en un incendio, por ahogamiento, en una explosión o en un accidente de aviación, solemos ocupar nuestra mente con imágenes en las que intentamos imaginar cómo serían sus últimos momentos y qué tanto sería el dolor padecido por esta persona amada. Obviamente estas atemorizantes imágenes, objetivamente fruto de nuestra imaginación, suelen ocasionarnos efectos emocionales bastante tristes y dolorosos. Visualizar un estado de dolor en una persona que amamos se convierte con el paso de los días en una sensación angustiante y cada vez más difícil de procesar. Providencialmente nuestra naturaleza humana tiene una característica especial, regalo de Dios Padre, que ha previsto la ocurrencia de estos dolorosos sucesos. Los seres humanos tenemos una determinada capacidad para resistir sensaciones dolorosas. Para citar un ejemplo, solamente las mujeres son capaces de resistir el dolor que produce un parto. Este nivel de resistencia normalmente lo conocemos como umbral del dolor. Cuando un ser humano siente un dolor muy intenso y que es superior a su umbral del dolor, generalmente suele perder el sentido, desmayarse. Veamos un ejemplo vivencial que nos puede ayudar a entenderlo de la mejor manera. Cuando alguna persona se está ahogando, suele llegar a un momento en que pierde la conciencia, se desmaya,
Se dice que perdió el sentido, pero aún no ha perdido la vida. De hecho, si se le rescata en ese momento y se le aplica respiración artificial, recuperará el sentido y volverá a su vida normal. Cuando accidentalmente sufrimos un golpe importante en alguna parte de nuestro cuerpo, generalmente la sensación dolorosa suele presentarse horas después, no en el preciso instante. Esto también se presenta con las caídas, fracturas y hasta con procesos quirúrgicos. De esta manera, nuestra naturaleza se ha configurado para evitarnos sensaciones dolorosas que sean superiores a nuestra capacidad de soportarlo. No teman, no fue tan doloroso. Por nuestra naturaleza, Dios misericordiosamente se ha hecho cargo de prevenir aquella situación. 12 grados, el sentimiento de culpa. Y finalmente, estudiemos uno de los más graves y delicados errores que solemos cometer ante el desorden emocional presentado por la muerte de un ser querido. Comencemos con un par de ejemplos que nos ayuden a interpretar y entender mejor la situación a la que queremos referirnos. Se encontraba una familia departiendo y compartiendo algunos brindis en el antejardín de su casa. En determinado momento le solicitaron a Andrea, una hermosa niña de 10 años, que fuera hasta la tienda de la esquina para traerles otra botella de licor. Cuando la niña regresaba de la tienda aquella, pasó un peligroso delincuente en motocicleta disparando como un loco, con tan mala fortuna que la niña resultó muerta en el suceso, lo que hemos conocido como una bala perdida. La familia de Andrea se lamentaba en medio de su dolor, ya que sentían que ellos la habían enviado a encontrar la muerte. Dolorosamente se repetían: si no hubiésemos estado bebiendo, o si no la hubiéramos enviado a la tienda, Andreita aún estaría con nosotros. El dolor era desgarrador. Otra historia que nos ilustra más sobre el punto que estamos tratando. Sergio fue galardonado como el mejor bachiller del año en su colegio. Después de la ceremonia de graduación, Sergio se acercó a su señora madre, una viuda de quien era el único hijo, y le pidió que lo apoyara para irse de excursión a la costa atlántica con sus condiscípulos. La orgullosa madre hizo el esfuerzo necesario para poder premiar a su hijo con el paseo que tanto lo ilusionaba. Lamentablemente, Sergio perdió la vida en un accidente ocurrido en el mar durante la excursión. 5 años después, su madre aún lloraba inconsolablemente mientras repetía: yo lo envié a morir, y otras frases similares. Aquí es muy importante incluir, por fin, un concepto del cual hasta el momento nos hemos ocupado poco, y es la presencia de un ser supremo que, independiente de la forma como cada quien lo interprete o del nombre que se le dé, es definitivamente el único dueño, señor y dador de la vida. Es el único ser que puede y determina quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Si este concepto es de fácil comprensión para nosotros, tanto mejor. De no ser así, de todas maneras seguirá siendo. Lo que debemos intentar entender es que nosotros, los seres humanos normales, los que no andamos por ahí colocando bombas en aldeas y municipios alejados, ni en centros comerciales, carreteras ni similares, no tenemos influencia directa sobre la vida ni la muerte de nuestros seres queridos. Es muy probable que, cuando ese ser supremo que amorosamente reconocemos como nuestro Dios, decida dar por terminada la vida de alguien de nuestros afectos o de nuestros parientes, aquella persona podría estar en relación directa con nosotros, pues precisamente por eso nos duele hoy, porque éramos cercanos, porque seguramente compartíamos un espacio y teníamos vidas comunes entrecruzadas, de modo que aquella circunstancia será solo eso, una circunstancia que nos une en ese momento o instante determinado, como en muchísimos más. En otras palabras, es muy fácil que la muerte de aquella persona coincida con alguno de los muchos instantes del diario compartir. Esto jamás significará que tenemos manejo ni poder directo sobre la vida ni la muerte de este ser querido. Entonces, solamente Dios, como tú le llames, le conozcas o le interpretes, puede tomar la decisión de dar por concluida una vida. Solo Él tiene el poder para esta decisión. ¿Han escuchado la frase tan común: nadie se muere la víspera,
significa de manera exacta que solamente moriremos en el día, la hora y las circunstancias que correspondan exclusivamente a la decisión que solo el Dios creador y dador de vida haya determinado. Ocasionalmente por ahí se escucha decir, no hay tal cáncer, derrame cerebral ni nada parecido, uno solo se muere de turno. Realmente esto tiene más sentido de lo que parece. Hace algunos años el doctor Ernesto Samper Pisaño, mucho antes de ser presidente de los colombianos, fue víctima de un atentado en el cual recibió 7 balazos y a pesar de sus grandes heridas logró sobrevivir y ganar las elecciones. Un directivo sindical que ocasionalmente se encontraba a su lado en aquella amarga fecha, recibió por accidente 2 de aquellos disparos, que ni siquiera iban dirigidos a él, y murió en forma instantánea. Turno, un popular locutor deportivo de la ciudad de Medellín conocido como el Paisita Munera Eastman, también fue víctima de un atentado en el cual recibió varios disparos a quemarropa y hasta fue herido en su rostro y cabeza, logró sobrevivir increíblemente. En 1994, un avión que desde los Estados Unidos se dirigía a la ciudad de Cali se accidentó cerca de la ciudad de Buga y solamente sobrevivió una pequeña niña. Solo ella, y el avión estaba totalmente destrozado. Voluntad de Dios. No le tocaba el turno, y de seguro hemos conocido casos de personas que han muerto a raíz de circunstancias tan leves, evidentemente tan triviales o en pequeños accidentes caseros que no nos queda más que concluir que definitivamente solo un poder superior a la propia existencia es quien decide cuándo dar por terminada y concluida una vida, independientemente de nuestra relación con tal persona. La parte que se nos hace difícil de comprender es el por qué. ¿Por qué en estas circunstancias? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a él o a ella? ¿Por qué de manera tan dolorosa, etcétera? Ya que Dios no nos ha dejado la opción de conocer sus designios divinos, solo nos ha dejado la orientación de confiar en Él, creer en Él, entregarnos a Él, amar y respetar su voluntad, no entenderle, solo amarle y acatarle. Esa es su orientación y su enseñanza, las demás preguntas no tienen una respuesta medianamente lógica. ¿Por qué? Solo Él lo sabe, bendita sea su santa voluntad. Entonces, aun a pesar de que aquello sea difícil de entender, lo que sí podemos comprender es que no somos nosotros los directa ni indirectamente causantes del fallecimiento de nuestros seres queridos, por lo menos en condiciones cotidianas eventuales y normales, y que son solamente las normales circunstancias de nuestra convivencia las que nos generan el sentimiento de culpa, que no es otra cosa que la misma confusión que suele acompañarnos en cualquier proceso de duelo por la muerte de alguien que amábamos y que era, y sigue siendo, muy importante en nuestras vidas. Actitudes que ayudan al proceso. Ahora, así como hemos descrito y analizado las principales dificultades en el proceso de duelo, veamos también cuáles pueden ser algunas actitudes y comportamientos que serán de gran ayuda en la búsqueda del consuelo y la paz interna que nos permitan, de alguna manera, poder seguir adelante cumpliendo con nuestra misión de vida. Algo muy frecuente y normalmente triste y doloroso suele ser la sensación de que algunas cosas se nos han quedado pendientes, que la muerte de este ser querido nos ha impedido cumplir, culminar o complementar algunas circunstancias de la vida que compartíamos, y esta sensación de vacío o de hechos inconclusos nos queda como un rescoldo que nos quema y nos corroe el alma. Como hubiésemos querido poder compartir un último abrazo, ¿cuánto daríamos por poder repetirle una última vez? Claro que te he querido, te quiero mucho, mucho. Si alguna circunstancia trivial ocasionada por la convivencia ha hecho que tuviésemos algún disgusto reciente y se nos ha quedado sin arreglar o aclarar suficientemente, suele ser muy triste el deseo de haber perdonado o haber pedido perdón y dejar totalmente aclarado aquel asunto. Queremos compartir con nuestros lectores esta frase del autor y conferencista mexicano Carlos Cuauhtémoc, porque tenemos que esperar a que los seres queridos se nos mueran para pensar en lo que hubiéramos querido decirles. Siempre existirá algo que no agradecimos suficientemente,
por lo menos así lo sentimos, o algo que hubiésemos querido agregar o aclarar, y ese último abrazo que nos dejado los brazos extendidos. Permítanos aquí hacer una anotación muy precisa. Ya sabemos que nadie tiene la vida comprada y que la muerte aparece cuando y donde menos se la espera. El levantarnos en la mañana no nos garantiza que tal vez podamos llegar vivos a la noche y cuántos de nosotros quizás no vivamos hasta la próxima semana. Si no quisiéramos quedarnos con los brazos vacíos con la nostalgia de un último abrazo, ¿por qué no compartimos ese abrazo tan importante con nuestros seres queridos ahora mismo? Ya, ¿por qué no vamos hoy y ahora mismo a decirles a estas personas que amamos, que les amamos? ¿Hasta cuándo queremos esperar para brindarles y manifestarles nuestra gratitud por todo lo que nos haya merecido que les estemos agradecidos? ¿Para cuando estamos esperando pedirles perdón por los errores con que les hayamos ofendido tal vez? ¿O cuando pensamos perdonarles las tonteras con que a veces nos afectamos pero que, a pesar de todo, les seguimos queriendo? Nuestros abrazos no son nuestros, no nos pertenecen, los tenemos solo con el fin de compartirlos y entregarlos a todas las personas que cruzan por nuestro sendero. Venimos con una provisión inacabable de abrazos para repartir abundantemente entre todas las personas, grandes o pequeñas, que quepan entre nuestros brazos. ¿Para qué quieres guardar tus abrazos? Entonces, ¿qué piensas hacer con ellos? Nunca se te acabarán. Cada vez que entregas un abrazo estás recibiendo otro a cambio, nunca se agotarán. Hay muchísimos más de donde sacaste estos, y abundarán aún más a medida que los compartes. Tus abrazos no son tuyos, a ti no te sirven para nada, no puedes abrazarte tú mismo. Repártelos, compártelos, úsalos, entrégalos, distribúyelos abundante y generosamente. No guardes ningún abrazo, ni palabra cariñosa, ni gratitud, ni mensaje del corazón para entregar mañana. Tal vez ese mañana no llegue nunca. Así, tal vez no tengas que volver a sentir vacíos tus brazos extendidos, con lo doloroso que esto suele ser, cuando por la voluntad de Dios tengas que despedirte de otro ser amado. Y nunca olvides esto, es mucho más fácil abrazar a esta persona, que tener que agacharnos luego para abrazar su ataúd. Estos vacíos, estos espacios inconclusos, normalmente los conocemos como ciclos pendientes, y es importante poder llenarlos y atenderlos en la mejor forma, como parte trascendental en el proceso del duelo y en la búsqueda del necesario consuelo. Cerrar los ciclos pendientes. Hablar de, a pesar de que puedan presentarse excesos de llanto, y como reiteración de lo importante que es la aceptación del fallecimiento como punto de partida para un benéfico y consolador proceso de duelo, recomendamos con vehemencia que siempre que se presente la ocasión procuremos hablar de la persona ausente, no evitar el tema, conversar acerca de sus virtudes, sus gracias, sus detalles o simplemente de sus características humanas, aquello que hizo que le amáramos y que hoy le extrañemos tanto. Mostrar sus fotografías, escuchar o cantar las canciones que le gustaban, mostrar sus trabajos, sus pinturas, etc. Mantenerle presente, aunque, como ya dijimos, durante un periodo de tiempo se pueda presentar algo de llanto. No olvidar la gran importancia del capítulo que se refiere al manejo del llanto. Hablar de la persona ausente de una manera calmada, reflexiva, coloquial aunque triste, destacar sus logros, reírnos de sus travesuras o anécdotas simpáticas, es una actividad que obra como un bálsamo curativo y cicatrizante, nos ayuda a tenerle en la justa dimensión del momento, lejano pero cerca de nuestro corazón. Hablar con. Realmente consideramos que esta es, tal vez, la parte más importante de todo el tema y de todo este aprendizaje. Si la persona en duelo, triste y dolida por la ausencia de este ser amado tan especial, logra llevar a cabo la parte del proceso que describiremos a continuación como terapia de sanación, llenará su alma de sentimientos curativos y de un amor balsámico que actuará como un calmante cicatrizante sobre sus heridas de ausencia y encontrará un mejor sentido a sus recuerdos.
No olvidando sino recordando con cariño y gratitud. Terapia de sanación. Es muy importante tener en cuenta que esta actividad solamente se recomienda efectuarla después de 6 u 8 semanas del deceso, cuando normalmente el duelo ha entrado en su segunda etapa. Programaremos un día, una fecha especial que utilizaremos para hablar con nuestro ser amado ausente. Será un día, una mañana o una tarde serán suficientes en que podamos disponer de tiempo, espacio y tranquilidad. Comenzaremos por apagar los teléfonos, equipos de radio y televisores y ojalá el timbre de la puerta. La idea es que ojalá nada nos interrumpa dentro de lo normal. Intentamos crear una atmósfera de paz, serenidad y, ¿por qué no?, espiritualidad. Esto debe hacerse en un lugar en el cual se nos facilite recordar y sentirnos muy cerca de la persona fallecida. Para cada persona suele ser diferente, puede ser en la iglesia, o en el cementerio, o en un lugar especial del campo, o en su habitación, o en cualquier lugar donde logremos sentir que estamos cerca de él o de ella. De ser posible, dependiendo del gusto y la disponibilidad de cada persona, puede ser aconsejable encender una velita aromática o un pebetero con alguna esencia suave y grata para perfumar, aromoterapia, el ambiente. De igual manera se puede colocar alguna música ambiental a bajo volumen y que sirva como un fondo gratificante y relajante, musicoterapia. Vale la pena anotar y resaltar que este ejercicio no tiene ningún tipo de significado místico, esotérico, espiritista ni nada que se le pueda parecer. Solo se trata de crear un ambiente o una atmósfera tranquila que facilite nuestra concentración para poder lograr lo que nos proponemos, hablar con nuestro ser querido ausente. Nota importante, queremos reiterar que de ninguna manera esta actividad se asemeja a una sesión espiritista o nada que se le parezca, como podrán observar en la descripción que sigue a continuación. La idea es decirle a nuestro pariente fallecido cuánto le hemos amado y le extrañamos. No espere respuestas sensoriales, auditivas ni nada parecido. Procederemos entonces a hablar, teniendo en mente que nos estamos dirigiendo a la persona que extrañamos y quien, seguramente, nos estará escuchando. Primero, agradecerle. Es indudable que una persona que ha sido importante para nuestras vidas, seguramente ha hecho méritos por los cuales siempre le estaremos agradecidos. Es posible que no hayamos tenido nunca la oportunidad o no hayamos caído en la cuenta de manifestar nuestra gratitud por tantos detalles, por cosas aparentemente intrascendentes en aquel instante, pero tan importantes en estos momentos, como cada sonrisa, cada mirada, cada palabra y cada momento compartido. Dile, gracias. Por ser amigo, por ser padre, consejero, compañero, confidente, sustento, apoyo, compañía, etc. O por ser madre, amiga, consejera. Y mil cosas más. Gracias por lo que me dijiste, por tu apoyo en momentos especiales, por lo que compartimos, porque me hiciste reír, porque me acompañaste, porque, etcétera, etcétera. Simplemente utiliza tus mismas palabras, las mismas con las que normalmente entablarías una conversación con aquella persona. Dile exactamente lo que le dirías si estuviese allí presente delante de ti. No tienes que hablar con palabras rimbombantes ni diferentes a las mismas con las que te expresas regularmente. Manifiéstale tu gratitud por las cosas reales y objetivas que sientes que le debes agradecer, las cosas por las cuales le amaste. Deja que hable tu corazón, no racionalices acerca de lo que sientes ni acerca de lo que debes decir, ni el cómo ni de qué manera, solamente abre tu corazón. Deja que tus palabras broten de lo más profundo de ti. Es normal, ojo. Es muy normal que este sea un momento muy emotivo, muy fácilmente se presentará el llanto y hasta es posible que para algunas personas sea un poco difícil seguir adelante, pero es tan significativo y sanador este proceso que se debe procurar realizarlo hasta lograrlo de la mejor manera. Suele ser más fácil cuando cada doliente lo hace de manera individual e íntima,
Podría suceder que queremos decirle cosas muy personales o que no deseamos compartir con otros parientes. Definitivamente recomendamos que cada persona efectúe esta actividad de manera particular. Vuelca pues tu corazón y aprovecha este momento para agradecer todo lo que creas o sientas que no le agradeciste suficientemente en su momento. Dile gracias. Desde lo más profundo de tu alma, te estará escuchando. Segundo, perdonarle. En segundo lugar, y después de que sientas que has agradecido todo lo que tenías pendiente, comienza ahora a repetirle palabras de perdón por todas las cosas que, como seres humanos falibles que somos, hayan sido sus errores o humanas equivocaciones, de aquellas que cometemos todos los días y la mayoría de las veces hasta sin mala intención. Es posible que hayan por allí refundidas en tus recuerdos algunas pequeñas molestias, disgustos o diferencias que no hayan sido debidamente aclaradas en su momento. Aquí y ahora es la mejor oportunidad para sanar, perdonar y olvidar todas aquellas cosas que, seguramente no han sido graves, pero, aunque lo hayan sido, y aunque en alguna etapa de nuestras vidas hayamos tenido un disgusto verdaderamente importante, este es el momento oportuno y adecuado para borrarlo totalmente y llenar de paz y amor nuestro corazón. A pesar de haberse marchado ya, a pesar de que no están presentes y existe una tendencia muy humana a purificar a quienes han fallecido, y eso está bien, no hace ningún daño a nadie, pero es mucho más sanador y proporciona mucha más paz interior y consuelo a nuestro corazón manifestar nuestro perdón y ponerlo de presente. Se trata de limpiar, subsanar, reparar, restaurar y curar. Tercero, pedirle perdón. A continuación, y esto puede ser en la misma ocasión o posteriormente en otra oportunidad, de acuerdo con nuestra disponibilidad de tiempo, entonces vamos a pedirle perdón desde el fondo de nuestra alma y con todos nuestros mejores sentimientos. Pidámosle perdón por aquellas ocasiones en las cuales nosotros también cometimos errores, pequeñas injusticias seguramente sin mala intención. Es importante, tanto para el punto anterior como también para este, que detallemos claramente y definamos la circunstancia a la cual queremos referirnos para perdonar y para pedir perdón. No se trata de decir simplemente, te pido perdón por todos mis errores. No, debemos poder decir, te ruego, o te pido que me perdones por aquel día en que no te atendí en debida forma, o te ruego me perdones por aquella otra ocasión en que me necesitabas y no acudí en tu ayuda, etc. Limpia totalmente tu corazón. Ya es hora de cerrar este ciclo y poner en orden estos detalles que ya no valen la pena. No sigas cargando con estos tristes y malos recuerdos que realmente, a la hora de las verdades definitivas, no valen la pena. En muchas ocasiones suele ser bastante triste tener algo pendiente con la persona fallecida y saber que se ha ido sin poder arreglar, sanar y curar algunas heridas o enmendar algunos errores humanos, normales en cierta medida. Pero puedes estar seguro de que allí donde se encuentra, te ha escuchado y te ha perdonado. ¿Realmente le has pedido perdón de todo corazón y con la mejor intención? Entonces si te ha escuchado y sin ninguna duda te ha perdonado. Cuarto, despedirnos. Y esta es definitivamente la parte más importante de todo este proceso de sanación emocional y afectiva. De poder despedirnos y decirle definitivamente adiós o hasta luego, desde el fondo de nuestra alma, depende en gran medida que el proceso de duelo se desenvuelva en forma sana y consoladora. Sabemos objetivamente que no es fácil. En ningún momento hemos dicho que nada en la elaboración de un duelo sea proporcionalmente sencillo, nada, solo hay que hacerlo, debe hacerse, por todas las razones ya suficientemente expuestas, por responsabilidad directa con las demás personas que forman nuestro círculo de vida y principalmente por el homenaje de amor que debemos hacer, con nuestra vida, a la memoria de este ser querido tan especial que hoy ya no está entre nosotros. Entonces, no te preocupes por el llanto que corre por tus mejillas, no te preocupes si no logras articular las palabras que quieres decir,
No te preocupes si sientes que tu corazón late alocadamente y te parece que no vas a poder respirar o continuar. Concéntrate específicamente en el amor, en despedirte amorosamente de tu ser querido que, puedes estar seguro, te está escuchando. Dile adiós. Yo me despido. Yo te dejo ir. Ve en busca de la luz. Ve hacia donde Dios te está llamando. Ve en busca de los premios que Dios tiene para darte. Yo me despido, yo te despido. Gracias. Muchas gracias. Y adiós. Este ejercicio puede efectuarse cuantas veces se considere útil o necesario. En muchas ocasiones solemos recordar eventualmente algunas otras cosas que quisiéramos agradecer, perdonar o por las cuales pedir perdón. Podemos programarnos para efectuar este proceso de sanación muchas veces. Es altamente benéfico, consolador y curativo para nuestra alma. Hagámosle un homenaje. Fundamentalmente, este trabajo, este estudio, ha tenido como soporte e inspiración una idea muy concreta: la mejor manera de procesar un duelo por una persona que amamos y se ha marchado, es la de hacer con nuestra vida y con el amor que compartimos, un homenaje de gratitud que honre y dignifique su recuerdo. La persona amada siempre seguirá viva en nuestro corazón mientras sobreviva el amor que compartíamos. Entonces, no dejemos que aquel amor se convierta solo en dolor. Eso no es lo que nuestro ser querido ausente merece. Más bien esforcémonos en recordarle con dignidad, con gratitud y con ese amor vivo que es precisamente la razón por la cual era y seguirá siendo importante para nosotros. Hagámosle un homenaje en y con nuestra vida. Muchos libros, poemas y canciones se han escrito en memoria de personas cuyo recuerdo se quiere perpetuar. Se ha colocado puentes, monumentos, estadios, escuelas y universidades el nombre de aquella persona a quien se quiere recordar y homenajear. Ciudades enteras han servido para hacer este tipo de homenaje a una memoria. ¿Qué puedes hacer tú? Orienta toda la energía que anda desatada ahora dentro de ti y no la dejes que solo se convierta en dolor y pena. Eso no es lo que merece tu ser querido, ni sería lo que elegiría. Tal vez ahora mismo quiere decirte que levantes tu cabeza, que vayas más adelante y que seas un ejemplo digno de lo que su vida significó para ti. Desde tu corazón, en tu vida, en tu cotidianidad, a través de tu trabajo, en tus relaciones con la familia, en tu propio proceso de superación, desarrollo humano y crecimiento personal, encontrarás una y mil oportunidades para honrar y dignificar el recuerdo de esta persona amada que ahora se ha marchado. Que tu vida, a partir de ahora, sea el mejor homenaje que le puedas ofrecer a su memoria. Finalmente, algunas consideraciones especiales que siempre debemos tener en cuenta. No nos olvidemos de los demás miembros de la familia que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, que el dolor por la muerte de un hijo no nos lleve a olvidarnos de sus hermanos, los cuales están viviendo su propia pena y también aún requieren de nosotros. De igual manera, si ha fallecido nuestra madre, que esta pena no nos lleve a olvidarnos de nuestro padre, quien ha perdido a su pareja de muchos años y está sufriendo su propio dolor. Que nuestra consideración, tolerancia y comprensión alcancen para todos aquellos que de una u otra manera están pasando por este doloroso trance. El procesar adecuadamente nuestro duelo nos debe convertir en personas más maduras. La superación y el crecimiento personal derivados de un proceso de duelo superado con dignidad, con responsabilidad, con respeto y amor, deben ser nuestro mejor homenaje a la memoria del ser querido que se ha marchado. Para terminar, acudamos al bálsamo curativo de la fe. Es indiscutible que cualquier fallecimiento y en cualquier circunstancia es la voluntad de Dios, independiente de la imagen que tengamos de Él. Es Dios el creador de la vida, solo Él conoce el cuándo, el cómo y el por qué. Él será el mejor apoyo y proveedor del consuelo que necesitamos. Solo Dios es el dueño, amo y Señor de nuestro tiempo. Aceptemos y acatemos respetuosamente su santa voluntad. Él nos proveerá del alivio, descanso y recuperación que necesitamos. Una última reflexión: Dios no da a nadie,
cargas más grandes de las que es capaz de sobrellevar. Que la misericordia divina y el amor del Padre Eterno nos provean abundantemente del consuelo y del valor suficiente para poder seguir adelante con una vida digna, que sea un homenaje de amor a la memoria de ese ser querido que ya no está entre nosotros. Anexo 1. Duelo en Navidad. Por su gran valor informativo, orientador y consolador, a continuación, transcribimos la entrevista realizada por el Padre Francisco Arias, Padre Pacho, al autor de este libro, y difundida a través del canal regional Telecafé, en su programa Una luz en el sendero, acerca del tema del duelo en época de Navidad, cómo pasar la Navidad sin ellos. Para entender cómo debemos actuar frente a las festividades navideñas cuando estamos afectados en un duelo por la muerte de un ser querido. Padre Pacho, las festividades navideñas se caracterizan por un ambiente de alegría compartida, las familias se reúnen para celebrar, la música es festiva y alegre, regalos van y vienen, las suculentas comidas y los brindis son comunes entre los familiares reunidos. Pero existen familias que se encuentran afectadas por la muerte reciente de algún ser querido. ¿Cómo pueden o deben estas familias hacer frente a tanta alegría cuando en sus corazones hay tristeza, pena y llanto? Dr. Nelson Tobón, sí, realmente suele ser muy difícil para estas familias y para algunas personas de manera especial, el verse rodeadas por tanta alegría, sus propios vecinos, sus mejores amistades y algunos otros parientes organizan fiestas y celebraciones, la radio, la televisión y las calles se llenan de personas celebrando con gran alegría y con música de parranda. Es muy importante considerar algunos diferentes aspectos de la cotidianidad para poder sobrellevar de la mejor manera y sin afectarse demasiado cuando tenemos el corazón triste y acongojado. Padre Pacho, ¿qué recomendaciones especiales podemos hacer para estas familias que se encuentran atravesando por un proceso de duelo en época navideña? Indudablemente es ineludible tener mucha capacidad de comprensión y mucha paciencia. Debemos entender que nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo o de estudio no son los culpables de nuestra tristeza y nuestra pena. La sociedad, el mundo a nuestro alrededor tiene derecho a recrearse y gozar de esta temporada de esparcimiento y regocijo. No podemos pedirle al mundo que se detenga. En el seno de mi familia vivimos una experiencia muy significativa y ejemplarizante. Como mi hijo falleció un 3 de noviembre, era muy reciente su muerte y en mi familia estábamos atravesando por una parte muy triste de su duelo cuando llegó la Navidad de ese año. Teníamos la costumbre familiar de reunirnos el 24 de diciembre siempre en la casa de una de mis hermanas y ese año también nos reunimos pero sin saber qué hacer ni qué decir. Estábamos todos sentados en círculo mirándonos y nadie se atrevía a decir nada por temor de atizar el dolor de esa fecha. De pronto, mi hermana, dueña de casa, se puso de pie y dijo: «Yo no sé ustedes, pero a Juan Felipe le encantaban mis buñuelos y yo voy a hacer buñuelos en su honor», y sin más se dirigió a la cocina. La seguí, allí entre lágrimas, no de dolor sino de amor, me dijo lo siguiente: cuando los buñuelos empezaban a salir, Felipe venía y me abrazaba diciéndome: «Eres la tía más adorable del mundo», y por detrás de mí alargaba el brazo y me robaba un buñuelo. Al rato volvía con otra salamería parecida y me robaba otro. Ambos nos reíamos mucho, así lo recuerdo. Hoy, esa fue la manera como descubrí cómo se les debe recordar en estas fechas. Padre Pacho, para poner un ejemplo, cómo hacerle entender a una madre que llora desconsolada por la muerte de un hijo, que sus vecinos de la casa contigua, incluyendo muchos que fueron sus amigos, se encuentran riendo, celebrando y bailando mientras ella siente su corazón partido. Aquí es muy importante conjugar el verbo comprender y poner de relieve el valor humano de la comprensión, y esto debe hacerse de parte y parte. Me explico, voy a utilizar el mismo ejemplo que usted me plantea de la madre doliente. Es indudable que los vecinos deberíamos intentar comprender, sería muy bien visto. Se agradecería y sería una muy importante muestra de consideración que, de alguna manera,
prefirieran llevar a cabo su alegre celebración en la casa de algún otro pariente que viva un poco más alejado de la familia en duelo, o intentar no elevar mucho el volumen de la música, procurar no hacer demasiado ruido, por ejemplo, no sacar los parlantes y las sillas a la acera que comparten con sus vecinos en duelo, pero hay que entender que esto no puede ser una obligación, solo sería una muestra de comprensión, de respeto y de buena voluntad. Pero, de la misma manera, la familia doliente debe procurar comprender y respetar la autonomía de sus vecinos en el seno de su hogar. Es muy importante entender que las demás personas no tienen la culpa, que a veces son personas que han trabajado un año entero para poder tener esta época de esparcimiento, que es una temporada de vacaciones después de un año de arduo trabajo, que muchas veces vienen parientes del exterior o de otras ciudades y ya esto es motivo de regocijo, como negarles a los demás su sano derecho a estar contentos y celebrar. Padre Pacho, muchas familias con duelos relativamente recientes dudan sobre si deben o no elaborar sus pesebres o decorar sus árboles de Navidad, o colocar sus luces o encender las velitas en la noche del 8 de diciembre. ¿Cuál sería la recomendación a este respecto? Mi mejor recomendación es la siguiente: háganse esta pregunta: ¿qué habría querido la persona fallecida? Si le preguntamos, y realmente podemos hacerle la pregunta, ahora que no estás entre nosotros y sentimos tan dolorosa y triste tu ausencia, ¿qué debemos hacer en esta Navidad para hacerte un homenaje de amor y no ofender tu memoria? Todos conocemos la respuesta. Tengo total seguridad de que cualquiera de nuestros seres queridos que se nos haya adelantado y ahora descanse en la paz del Señor, nos diría, y tal vez se lo está mandando a decir conmigo y en este programa: celebren esta Navidad con mucho amor, compartiendo en familia, abrazándose unos con otros, compartiendo regalos con cariño. Recuérdenme entre ustedes, porque yo estaré allí en medio de todos los que amo. El año pasado, a finales de noviembre, murió la hija mayor de una familia. Ella era muy líder y sus dolientes no encontraban qué hacer en medio de la confusión propia de su dolor. Cuando les recomendé que, de todas maneras, decoraran su árbol de Navidad, la mamá me dijo: pero si precisamente era ella quien cada año lo arreglaba y le quedaba bellísimo. Con mucha más razón, le dije, háganlo en homenaje a ella, háganlo pensando en ella, que sea una manera de hacerle un homenaje a su memoria. Padre Pacho, puede presentarse que algunos miembros de una familia en duelo quieran realizar algún tipo de celebración navideña, así sea algo sencillo y tal vez hasta colocar algunas luces y decoraciones, y que otras personas de la misma familia se opongan y no quieran admitir ni la más mínima celebración. ¿Cómo ponerlos de acuerdo? ¿Qué se debe hacer para evitar herir susceptibilidades y generar desacuerdos dolorosos? Una de las características de los duelos ha sido siempre la reunión familiar. Muchas veces llegan desde otras ciudades o países, miembros de la familia que generalmente no conviven bajo este mismo techo. Es este momento de unión familiar lo que se debe aprovechar, con respeto, con comprensión, con tolerancia, con mucha delicadeza. Cada miembro de la familia debe exponer de manera prudente y respetuosa su opinión, siempre como una sugerencia y nunca como una imposición. Debe primar la armonía y el respeto a los mayores. Lograr un buen proceso de diálogo fraternizante, en donde se busque un acuerdo generoso. Es importante ceder en beneficio de las personas más afectadas o de las personas de más edad, y también tener en cuenta a los niños de la familia, para quienes suelen ser muy importante la celebración navideña. Padre Pacho, precisamente ese punto me parece de gran trascendencia. Es indudable que los niños generalmente no alcanzan a entender bien lo sucedido y para ellos es tan importante la Navidad. Sí, ese suele ser uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Yo les hago estas preguntas a los mayores: ¿cómo negarles a los niños todo lo que para ellos representa y todo lo que ellos esperan de la celebración navideña? ¿Cómo negarles a los niños su pesebre, los cánticos en el rezo de la novena de aguinaldos y los traídos que suelen esperar con tanta ilusión?
Esto es parte del proceso de comprensión que debemos vivir. A veces nada más por estos niños vale la pena llevar a cabo por lo menos una parte de las celebraciones, así sea sin rumba y sin música festiva. Padre Pacho, una de las principales dudas de las personas en duelo es cuando se presentan accesos de llanto, a veces incontrolables. Existe una directa relación entre el llanto y el dolor, entonces, debe ser muy difícil intentar participar de alguna manera en una reunión navideña cuando una o varias personas se encuentran llorosas. Infortunadamente existe mucha información equivocada respecto al manejo del llanto. Esa relación que hacemos entre llanto y dolor se nos hace casi insoportable. No quisiéramos nunca ver llorar a nuestros seres queridos, pero objetivamente el llanto no es tan malo ni tan dañino como algunas personas piensan. A menos que se trate de un llanto compulsivo que no se detiene por días y noches, en cuyo caso se puede necesitar asistencia especializada. El llanto no hace daño, es una manifestación emocional obvia en estos casos, y algo muy importante, las lágrimas que no dejamos salir, nos intoxican por dentro. No nos esforcemos tanto por intentar detener el llanto de una madre adolorida, mejor abracémosla en esos momentos, acompañémosla, que haya contacto físico, que llore en nuestros brazos o apoyada en nuestros hombros. Al final, como siempre suele suceder, la persona se sentirá más calmada y desahogada que si siente la presión, a veces desagradable, por evitar que llore. No debemos decir, no llore, debemos decir, venga, lloremos juntos. Padre Pacho, también las oficinas, empresas, sociedades, organizaciones o diferentes instituciones suelen celebrar la Navidad entre socios o compañeros y organizar sus fiestas de despedida de año. ¿Cómo debe atender estas invitaciones una persona que se encuentra de duelo? Si no quiere asistir, no debe sentirse obligado a ello, pero es importante que lo haga saber oportunamente, agradeciendo y explicando de manera respetuosa. Pero yo prefiero aconsejar que se asista así sea por un ratico nada más, para manifestar sus mejores deseos a personas que pueden ser importantes para cada quien. No necesita ponerse a bailar ni a festejar, pero una asistencia serena y prudente será siempre un detalle gratificante y agradecido. Padre Pacho, una última recomendación, para concretar y definir. No pensemos solamente en nosotros mismos, pensemos en las personas a nuestro alrededor. Además, y muy importante, pensemos en el ser querido ausente que habría querido. ¿Qué hubiese preferido? ¿Qué haría él o ella si estuviese presente? Podemos pensar que, de alguna manera, está presente entre nosotros. Repito lo que dije al comienzo del programa. Hagámosle una pregunta: ¿cómo quieres que te hagamos este homenaje de amor a tu memoria? Seguramente todos conocemos su respuesta.